Yo empecé el 1 de enero del año 81 y mi primer trabajo fue, había una especie de cuadrilla que se llamaba, era para trabajos generales, digamos. En la cuadrilla hacía trabajo de alcantarillado, reparar puentes. En esa época había una inundación y estaban los caminos anegados. Entonces nuestra función, nosotros completamos un grupo de 15 muchachos que habíamos ingresado todos juntos en esa fecha. Y los 15 salíamos en un camión a hacer trabajos de limpieza de alcantarilla. En algunas partes hacíamos, como estaban los caminos cortados, teníamos que hacer el desbarre y le hacíamos una especie de cordón, con el mismo barro le hacíamos un cordón y con las palas y con tarro desagotábamos. Esa fue la primera función que habíamos hecho. Posteriormente a eso, yo empecé a incursionar en la carrera técnica. Eso fue al año más o menos que ingresé. En el año 82 vino otra creciente, una crecida grande del río Bermejo. Entonces yo fui designado a Puerto Bermejo, porque en Puerto Bermejo avanzaba el agua del río Paraguay, quería inundar, digamos, la zona del pueblo de Puerto Bermejo. Y yo fui designado ahí en esa zona junto con un técnico, Ojeda se llamaba, maestro Ojeda. Y ahí comencé mi tarea en la sección técnica. Yo tengo título secundario, entonces por ahí fue que me fui ubicando, digamos, en eso. Y ahí trabajé con el técnico, Ojeda, y otro técnico de apellido Bogarín, que estaba primeramente. Después, posterior a eso, terminó toda la época de esa campaña que habíamos hecho en Bermejo. Lamentablemente no pudimos salvar a los 6 meses que estábamos ahí, en mayo del año 83, ingresó todo el agua, superó las defensas que nosotros habíamos hecho, ingresó el agua en las casas del pueblo viejo de Puerto Bermejo. Y ahí se comenzó a hacer un nuevo asentamiento en lo que es hoy el pueblo de Puerto Bermejo. Pero lamentablemente no pudimos, porque vino una época más o menos de un mes y algo que era todo lluvia, llovizna, no nos permitían ingresar con las máquinas, con nada. Entonces lo único que podíamos hacer era cargábamos en las cargadoras de este tipo, en el balde de la cargadora cargábamos bolsa con arena y le íbamos y le poníamos donde apretaba el agua. Pero vino una remontada del río terrible que no pudimos frenar. Ese fue en mayo del año 83. Después cada uno terminó ese periodo. Para salir de lo que era Puerto Bermejo, inundado, teníamos la ruta 1 cortada, que la ruta 1 comunica Puerto Bermejo con Bedia y La Leonesa. Y después teníamos la ruta 3 que comunicaba Puerto Bermejo con la ruta nacional 11 que faltaba. Por ninguno de los dos lados podíamos salir porque, ya le digo, había un mes más o menos que era todo lluvia, inundado todo. Así que tardamos 3 días para salir, después que ya nosotros estábamos, el pueblo viejo, bajo agua todo completo, las casas, todo el techito se veía apenas. Después llegamos al nuevo asentamiento, que es donde hoy está ubicado el puerto de Bermejo ahora. En el nuevo asentamiento nosotros teníamos nuestro campamento. Ahí nos quedamos una semana y algo. Y después se nos empezó a terminar los víveres, todo, así que resolvimos, no, tenemos que salir. Salimos con las máquinas, con las camionetas, los camiones. Tardamos 2 días en salir desde el asentamiento hasta la ruta 11, que más o menos son 35, 40 kilómetros. Y fue una hermosa vivencia eso, porque primero trajimos, de allá teníamos, qué sé yo, algunos víveres que era picadillo, algunos pedacitos de pan y agua para el mate. Y después nos quedamos ahí en el camino, a lo último no teníamos que comer nada y bueno, peleamos hasta que salimos. Posterior a eso,
terminó todo eso, volví yo acá a la delegación, hice algunos trabajos de recuperación de suelo, porque la inundación era en general, la del 83 fue una inundación muy grande, una de las más grandes que tuvimos nosotros acá. Y se cortaron acá los caminos de selva, el camino que va al cruce Varela, todo eso. Entonces, las empresas que transportaban suelo, digamos, con los camiones, quedaron algunas por acá dando vuelta. Entonces, con esas yo me fui a cargo de una de esas, me fui en la Duige primero, recuperamos el camino que va de la ruta 90 por Antonioli a Selva Río, que estaba negado también. Bueno, terminamos eso, después hicimos el cruce Varela, un cruce que comunica la ruta 11 con la ruta 90. Y después de terminar todo eso, volvimos acá. Cuando vengo, en esa época estaba de jefe el agrimensor Vladimir Velasco. El agrimensor viene, yo había terminado mi función como técnico, eso digamos, y vengo acá y me dice el agrimensor si le podía dar la mano en la administración, en la oficina. Y bueno, acepté y me quedé a cargo de la oficina de personal. Y estuve 6 o 7 años, por ahí estuve en la oficina de personal, a cargo de la oficina de personal, hasta el año 91. En el año 91 se hace una reubicación de todos los... porque había un montón de muchos cargos que estaban vacantes y había que reubicar y había que cubrir. En el año 91 se hizo una gran reubicación a nivel provincial todo, y los cargos vacantes se trataba de cubrir con el personal que estaba, con el personal de planta que existía, se trató de cubrir todos los cargos vacantes. Y bueno, a mí me tocó participar también en eso, y en esa estuvo, de jefe estaba el señor Juan Carlos Torresagasti, y de segundo jefe estaba el ingeniero Eduardo Fran. Y con el ingeniero Eduardo Fran nos pusimos a hacer, y juntamente con la gente del sindicato acá, nos pusimos a hacer la reubicación del personal, ver uno por uno donde había, por ejemplo, un cargo de maquinista. Bueno, se buscaba el que estaba cumpliendo el cargo de maquinista, se le ponía en esa función. Y así se fueron cubriendo todos los cargos. Quedó vacante un cargo de técnico en la sección técnica, porque se había jubilado un técnico que se llamaba Lino Aldo de Llamea. Cuando se jubila él, quedó vacante ese cargo. Entonces, y no teníamos con quién cubrirle. Y el único que tenía más o menos estudios secundarios al menos era yo. Entonces el ingeniero Fran me propuso si yo me animaba, me sentía bien para cubrir ese cargo. Y yo le fui sincero al ingeniero Fran en esa época, le dije, mira ingeniero, yo la última vez que estuve en la técnica es el operativo que estuvimos en Bermejo, y ahí hace 6, 7 años. No, me dijo, vos te vas mañana conmigo en la técnica y yo te pongo al día, y en 2 semanas vos vas a saber más que yo en la técnica. Y bueno, si es así, y si los otros no se oponen, no, acá el técnico yo quiero que sea, porque había algunos chicos que le podíamos poner de técnico, pero no tenían ni siquiera estudios secundarios, así que el que más se acercaba a eso era yo, y bueno, entonces acepté, y a partir de ahí volví a la sección técnica. Y en el año 92 se hace una reestructuración, porque la ley de consorcio caminero, la 3565, que era en esa época, se acababa de promulgar. Y bueno, justo que se implementó la ley, me pusieron a mí a cargo de la sección consorcio caminero. Así que me tocó la tarea de volver a reempadronar a todos los consorcios camineros, porque la ley decía que para formar un consorcio caminero, primero había que hacer una comisión promotora. Y bueno, me tocó toda esa época desde que se inició la ley, porque había que juntar las documentaciones para ser socio, tenía que demostrar que era productor de una parcela rural. Entonces teníamos que hacer nosotros toda la recepción de las documentaciones, hacer fotocopias, la solicitud de cada uno de los socios, teníamos que hacer mirar si es que estaban en condiciones de ser socios activos, porque los que tenían que integrar la comisión o participar del consorcio deberían ser socios activos.
Los socios activos son los que tenían voz y voto en cada una de las asambleas y podían integrar la comisión directiva. Y hay una serie de socios, digamos. Están los socios adherentes, que únicamente tienen voz, y después está el socio de representación necesaria, que también dice la ley, el socio de representación necesaria tiene una función de socio activo, pero está designado por la municipalidad de la localidad a la que pertenece ese consorcio. Y bueno, a partir de ahí me empecé a desempeñar en esa función. Siempre tuve un ayudante o un chico que hacía de asistente mío, y siempre, primero todo, nosotros teníamos que recorrer los tramos uno por uno, porque en base al estado del tramo que nosotros recorríamos, veníamos después, posteriormente hacíamos una foja de medición, y después esa foja de medición se convierte en un certificado que se le paga al consorcio por la conservación o el mantenimiento de un determinado tramo. Entonces, para que nosotros podamos hacer bien el trabajo, necesariamente teníamos que recorrer todos los meses y ver el estado, y en consecuencia hacer la foja de medición para que posteriormente se le pague o no por la mantención o no de un camino. Y eso a nosotros nos gustaba, a mí principalmente me gustaba, porque salíamos afuera, estábamos en contacto con la naturaleza, y le digo yo, este es el único lugar donde paseando y viendo la belleza de nuestro Chaco, nos pagan inclusive. Así que no, a mí me encanta, me encantó siempre. ¿La importancia de vialidad para el crecimiento de la provincia? Sí, o sea, a través del apoyo que nosotros desde Vialidad le damos a la gente del consorcio, la gente del consorcio siempre se entusiasmó, porque nunca le dejamos solo, siempre cuando ellos tenían un problema, algo, siempre se podían recostar, por decirle, por nosotros, que nosotros les aconsejábamos, y siempre la gente del consorcio se sintió acompañada por Vialidad, y eso redundaba en mejora de los caminos. O sea, lo que los consorcios o los productores, básicamente lo que los productores necesitaban siempre es tener su camino en condiciones para poder sacar su producción. Y bueno, y gracias a esa conjunción que había entre la gente de Vialidad y la gente de los consorcios, creo que fue que hizo grande la asociación de consorcios, porque nosotros acá los consorcios que tenemos en el Chaco no tiene ninguna otra provincia. Esta es la única que tiene este sistema de consorcio camionero. Yo, gracias a ese trabajo, participé en muchas reuniones que se hacían en otras provincias, inclusive, porque últimamente yo fui uno de los más antiguos, por decir así, desde que se inició la ley yo estuve con el tema de consorcio caminero. Entonces, gracias a la experiencia que fui recogiendo, cada vez que había una charla o algún congreso respecto a esto, siempre me invitaban a que yo participe, y viajé a varias provincias en estos encuentros así, y ninguna de las provincias tienen el sistema de consorcio caminero que tenemos nosotros en el Chaco. Jorge, una pregunta, ¿cuál es el espíritu para usted de Vialidad? La conservación de los caminos. La conservación de los caminos, ese es el espíritu vial. O sea, y aparte tenemos un espíritu que nace ya aparentemente en todo solidario, principalmente el solidario, porque nosotros vemos, yo prácticamente desde el año 91, creo que 20 y pico de años, estuve en campaña casi siempre, porque recorriendo la zona, tuve contacto con mucha gente de afuera, todos los productores que son, digamos, del interior, nos fueron enseñando que tenemos que ser solidarios. Si no somos solidarios afuera, nos comen los bichos, digamos. Entonces nosotros, y eso se fue transmitiendo, no solo a la gente de consorcio, porque el empleado vial, el que está en campaña, el que maneja la máquina, por ahí, como decía Landricina, saludador como empleado vial. ¿Por qué eso? Porque Vialidad es solidario y se comunica con la gente, digamos. Y, por ejemplo, nosotros vamos en la ruta y vemos que está un vehículo parado, automáticamente paramos, preguntamos qué le pasó, aunque no nos pidan ayuda, ¿qué le pasó? ¿Te quedaste? Y somos los primeros en salir a auxiliar a gente que, cuando está bien el camino, generalmente es fácil auxiliarle,
El problema es cuando está con barro, con lluvia, que está una alcantarilla rota, y es el espíritu del vial, es trabajar sin horario. No tenemos horario, pero no se trata únicamente de uno, es todo, ya el espíritu vial es solidario. ¿Usted ya está jubilado? Me jubilé en noviembre del año pasado. ¿Y extraña? No, no extraño porque vengo todos los días. No, lo que pasa es que cuando yo me jubilé, estábamos preparando un chico para que me reemplace. Lo preparé 7 años. Después de 7 años, al jefe no lo convenció. No lo convenció y dijo, no, si le pongo a este me voy a arrepentir. Entonces, le vimos a otro chico para que haga eso. Y me llegó la jubilación de golpe porque yo quería jubilarme porque decía, con este tipo de pandemia no sabemos lo que puede pasar, yo quiero asegurarme mi jubilación, porque aparte de 60 estaban por llevar 65, no sé si hasta ahora está. Entonces le digo yo al jefe, yo me quiero jubilar, quiero tener la jubilación, pero no tengo problema, yo vengo y le sigo ayudando al que queda. Y bueno, así pasó, me salió la jubilación y hasta ahora sigo viniendo ayudándole al chico que está. Cada vez vengo menos porque anda re bien el chico que está, Héctor López se llama. Anda muy bien, así que entonces cada vez ando menos. Pero todavía no alcanzo a extrañar porque no me desligo todavía del todo. Muchas gracias. Bueno.